Desde que el Papa Francisco, y lo digo con todo respeto, puso de moda el término misericordia, la palabra misericordia, es mucho lo que se ha predicado, se ha realizado y seguramente nos falta mucho más. También se han hecho aclaraciones importantes, por ejemplo, que la misericordia no puede consistir solamente en acoger a los pecadores si no estamos invitándolos a la conversión. Ese sería un engaño. Pero hay mucho más que decir sobre la misericordia. La primera lectura de hoy, tomada de la carta de Judas, por supuesto San Judas Tadeo, la primera lectura de hoy tiene algo interesantísimo que enseñarnos sobre la misericordia. Y lo podemos resumir en esta frase. La misericordia hacia el prójimo no debe entrar en conflicto con la misericordia hacia ti mismo. Suena raro, ¿no? Misericordia hacia afuera, misericordia hacia adentro, misericordia hacia el prójimo, misericordia hacia mí mismo. Suena un poco raro. Pero no es tan raro, ya verás por qué. Porque se parece mucho a algo que le decía el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Le decía, cuídate tú y cuida la doctrina. La doctrina es la enseñanza, no solamente el contenido, sino también el acto de enseñar, algo que es muy propio del servicio, del ministerio que tenía Timoteo. Entonces le dice a Pablo, cuídate tú y cuida la doctrina. Las dos cosas son importantes. Y de hecho recuerda que Jesús nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el fondo esas tres ideas van juntas. Repito, por orden de importancia. Cristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice a Timoteo, cuídate tú y cuida la enseñanza. Van unidos. Ahora, en la carta de Judas encontramos una idea parecida, porque este apóstol nos presenta dos modos de compasión. Dice que la compasión hay que ejercerla hacia unos, como sacándolos del fuego, dice, y a otros hay que tenerles compasión, pero dice como con cautela, evitando incluso el roce de su ropa. Claramente es una metáfora, es una expresión simbólica. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que la compasión no debe olvidarse nunca de que nosotros mismos, que queremos tener compasión, somos débiles. Nosotros somos débiles. Y en ese sentido, la compasión hacia el prójimo, si nos descuidamos, puede terminar siendo ocasión de pecado para nosotros. Yo creo que esto se entiende mejor con un par de ejemplos. Conocí el caso, y realmente es algo muy público, de una comunidad religiosa que empezó a enviar misioneros a la India, con el propósito de predicar el Evangelio de Jesucristo en la India. Eso está muy bien. Es un servicio de amor. Es un servicio de misericordia para nuestros hermanos en esa región del mundo. Maravilloso. Pero resulta que algunos de los que fueron allá empezaron a fascinarse tanto con las enseñanzas y las tradiciones y los rituales del hinduismo, que entonces se dio el caso de lo que se suele llamar el cazador casado. Es decir, que se supone que iban como misioneros y fueron misionados. Se supone que su compasión era para transmitir el Evangelio de Cristo y resulta que muchos de ellos terminaron volviéndose prácticamente hinduistas para luego predicar el hinduismo aquí en Occidente. Entonces algunos de los misioneros de esta comunidad religiosa empezaron a difundir enseñanzas del hinduismo acá. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Es decir, que se supone que tú ibas a llevar un mensaje, pero fuiste imprudente y por ahí va la enseñanza. La misericordia no se puede desprender de la prudencia. Ahí es donde está el punto. Entonces estos iban a predicar allá, maravilloso que quieres predicar, excelente, pero resulta que eran imprudentes y la imprudencia tuvo consecuencias, porque esa imprudencia llevó a que
en vez de ser auténticos misioneros, pues terminaron volviéndose discípulos y terminaron siendo misionados. A ver, yo reconozco que se puede aprender algo de todas las culturas. Yo reconozco que hay, como decía San Justino, que se celebra el 1 de junio, es verdad que hay semillas del verbo, hay cosas que se pueden aprender de las distintas culturas, todo eso de acuerdo. Pero por favor, guardemos las proporciones. ¿Y las proporciones cuáles son? Las proporciones son que no se puede comparar lo que yo encuentro de semillas del verbo en una cultura con el mensaje del verbo encarnado que yo tengo que predicar en esa cultura. Y la gran enseñanza de todo esto es que si tú vas a tener tanta compasión como para evangelizar otra cultura, que no se desprenda de tu misericordia la prudencia. Por favor, no desligues misericordia y prudencia. No las separes. Porque si eso pasa, el misionero termina misionado. Otro ejemplo parecido es lo que a veces sucede con algunos jóvenes que tienen mucho entusiasmo para la misión y vamos a misionar, y es importante misionar, hay que hacer misión. Y a veces son imprudentes, de nuevo, misericordia y prudencia. A veces son imprudentes y como fruto de esa imprudencia, entonces se supone que iban a llevar el evangelio a sus compañeros y resultan mundanizados. En vez de llevar el evangelio al mundo, fueron mundanizados por el mundo. El resumen es que hemos de ser compasivos, pero la compasión no es simplemente un impulso ciego, no es simplemente un sentimiento avasallador. La compasión va unida a la sabiduría, a la prudencia, y cada uno tiene que medir cómo tiene que obrar, de manera que sea Cristo el que se glorifique, y no vaya a suceder que tratando de hacer un bien, resultemos afectados, enfermos, debilitados por una pérdida de fe. Que eso no vaya a sucedernos. Una misericordia unida a la prudencia, esa es la respuesta.